Feliz sábado, queridos hermanos. La verdad que una tremenda alegría tengo de poder compartir con ustedes en esta mañana de sábado la palabra. Agradezco a Dios porque, estoy visitando esta iglesia. También, agradezco a Dios por la compañía de mi hijo, tiene 8 años, Facundo. También, siempre me resulta muy grato poder ver a los hermanos que ya un poquito como que ya he conocido de hace mucho tiempo. Mi hermano Fabián, que es compañero de coro junto con su esposa, la verdad que Dios le bendiga. Mi hermano Carlos, que alguna vez estuvo ahí en la iglesia central como director de escuela sabática. A Valeria, ¿sí? También la conocí y la felicito, porque está establecida, firme como coordinadora de núcleo de escuela sabática. Y así, en lo que vamos transitando la vida de la fe, vamos conociendo a los hermanos y vamos viendo, y qué bueno saber que están, que permanecen, que siguen, ¿sí? Así hasta el final, hermanos. Así que Dios le bendiga a todos, y es una enorme alegría poder compartir con ustedes en esta mañana de sábado. Vamos a buscar en nuestras Biblias, vamos a ir directamente al mensaje. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Apocalipsis, el capítulo 3. En esta mañana de sábado vamos a repasar el mensaje que Cristo le envió a su amada iglesia. Es el mensaje de Cristo que le dio a su amada iglesia en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, ¿sí? Es un mensaje con todo el amor de nuestro Dios, con todo el amor, ¿sí? No para desprestigiar a la iglesia, no para mal, sino es para bien. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo es para bien. En este mensaje, el título del tema se llama, yo le puse la religión de la Odisea, y vamos a ver por qué además que tiene este título. Se llama la religión de la Odisea, y nosotros tenemos toda la Biblia para entender este mensaje, ¿sí? Tenemos toda la Biblia, y eso es lo que vamos a hacer en esta mañana. El mensaje se llama la religión, la Odisea. Un mensaje que Dios le da a su iglesia, a la última iglesia, a la séptima iglesia, le da para que la iglesia se corrija, para que la iglesia pueda finalmente salir triunfante, ¿sí? Este es un mensaje fundamental para estos tiempos, porque no es que toda la vida vamos a estar torcidos y vamos a caminar torcido, y vengo a la iglesia torcido y sigo torcido y soy feliz así torcido. No. Este es un mensaje, de corrección, para que nosotros finalmente podamos glorificar a Dios con nuestras vidas, ¿sí? Entonces lo vamos a repasar. Dice Apocalipsis del capítulo 3, el versículo 14 en adelante, dice así: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Conozco tus obras. Estamos leyendo el versículo 14, ¿no? 3:14. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Porque eres tibio, ni frío, ni caliente, estoy por vomitarte de mi boca. Tú me dices, yo soy rico, estoy enriquecido y nada necesito. Y no conoces que eres un cuitado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo tanto, te aconsejo que compres de mí oro afinado en fuego, para que seas rico, vestidos blancos para cubrir la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Al que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje que el eterno Dios nos ha mandado a la última iglesia. La iglesia que, según los estudiosos, arranca desde los años 1844, la última etapa, hasta antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La Odisea significa pueblo juzgado, pueblo del juicio, es decir, nosotros estamos viviendo en un tiempo de juicio, juicio celestial, ¿sí? Ahora bien, la religión la Odisea está concentrada, para que nosotros entendamos, está concentrada en los versículos 17. Ahí está concentrada la religión la Odisea. Específicamente está concentrada. Y es una religión que no es nueva, no es de los últimos tiempos. Es una religión que viene desde el principio, desde el mismo Adán y Eva. ¿Cuándo? ¿Cómo es esto? Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ellos estaban desnudos, ¿sí? Vieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Humanamente quisieron solucionar el problema vistiéndose con hojas de higuera. Ya en su naturaleza caída, quisieron solucionar el problema. Ellos no podían solucionar el problema. Luego viene Caín y Abel, en donde el que practicaba la religión de la Odisea era Caín. ¿Por qué? Porque Abel obedeció lo que Dios le había dicho, que sacrifiquen un cordero, que ese representaba a la promesa de Cristo de salvarlo, y Caín dijo, no, yo presento frutas, yo presento mis frutos. Con eso Dios tiene que agradarme y con eso yo tengo que alcanzar la salvación, ¿sí? Si nosotros lo estudiamos a Caín, Caín sería un hermano que profesan la religión de, mirá, yo presento las frutas, las verduras, eso es lo que nosotros debemos comer, que de hecho no está mal, ¿sí? Esa es la dieta original. Fíjate, yo presento mis frutos, con esto digamos, yo me voy a salvar, ¿sí? No, el Señor le dice, no te salvás por lo que comes o lo que no comes, ¿sí? Si bien es esencial que nosotros al llevar un mensaje tenemos que corregirnos, digamos, en nuestra forma, digamos, de alimentarnos, pero no nos salvamos por eso, ¿sí? Tenemos que tener un equilibrio, no podemos, digamos, ir al otro extremo tampoco, digamos, en ser personas, digamos, que consumimos lo incorrecto y finalmente, digamos, terminamos enfermos. Y eso no es lo que quiere el Señor. Dios quiere que nosotros tengamos un equilibrio. Luego, fue practicada esta religión por Abraham, ¿sí? Dios le había prometido un hijo y Abraham, junto con su esposa Sara, quisieron ayudar al Señor, metieron a otra mujer en su vida que le arruinó la felicidad, digamos, de la familia, y el Señor no le había pedido eso. O sea, con sus inteligencias, con sus medios, quieren agradar a Dios cuando el Señor le dice, no es el camino por ahí. Luego nosotros vemos esta religión en el patriarca Jacob, que significa su nombre usurpador, engañador. Era una persona, si ustedes lo estudian a Jacob, era una persona excelente. Yo estoy seguro que si Jacob estuviera presente acá, sería el mejor, porque él era un tipo que veía hacia adelante y era el mejor en todo, se destacaba en todo. Por eso es que él, el anhelo de su corazón era ventajar, era ventajista, ¿sí? Si tuviéramos que describir a Jacob sería
En el trabajo, el mejor de los mejores llegaría al puesto más alto. Si fuera, digamos, tuviera un cargo en la iglesia, sería el que esté primero acá en la iglesia. Excelente, ¿sí? Pero todo eso no le alcanza para salvarse. Esa es la religión laodicea, pretender salvarse con nuestras obras. Luego nosotros vemos a la religión laodicea en el pueblo de Dios, ¿sí? Cuando el pueblo, Dios le ofreció su pacto, ¿sí? El tema del pacto es muy importante entenderlo. El pueblo de Dios hizo pacto con él y Dios no le estaba pidiendo que hagan pacto, Dios le estaba pidiendo que crean en su pacto, que es distinto. Entonces el pueblo de Dios, nosotros obedeceremos, ¿sí? Esa es la religión laodicea, nosotros. Luego también encontramos a la religión laodicea cuando ellos tenían que tomar Canaán, ¿sí? Dios le dijo, tómenla. No, primero enviemos espías, dijo el pueblo. Solamente 2 entendieron la voluntad del Señor, que fueron Josué y Caleb, ¿sí? Y ellos, tomemos la ciudad porque la palabra del Señor lo dijo. Y los espías dicen, no, allá hay gigantes, no, incredulidad. Y estos espías eran líderes, dirigentes, jefes del pueblo. Y se levantaron en contra de estos 2 mensajeros del Señor, que representan a los mensajeros en nuestros tiempos modernos, a nuestros mensajeros, digamos, que Dios nos ha provisto a nuestra iglesia, y tenemos que tener el sentido de pertenencia, orgulloso de que Dios nos ha dado 2 pastores, que son los pastores pioneros Waggoner y Jones. Les reveló el mensaje, digamos, de la justicia por la fe en su plenitud. Lutero entendió una parte, pero estos entendieron en su plenitud, por eso es importante conocer la historia. Y así encontramos la religión laodicense desde el principio y a lo largo de toda la historia. Y luego también en el Nuevo Testamento, que al final voy a hacer una referencia. Entonces vamos a meditar en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Dice así, es palabra por palabra que vamos a estudiar en esta mañana de sábado, hermanos. Dice, primeramente, el versículo 17, 3:17, dice, tú dices, la primera palabra que el Señor nos está dando el mensaje. ¿Quién está hablando de la Odisea? O sea, ¿quién está hablando de ella misma? ¿Dios o ella? Ella se está diciendo de sí misma. Es como que yo agarre, y bueno, vamos a poner ejemplo a la música, que cante, yo canto hermoso, a todo le gusta. Capaz que a muchos por respeto dicen, no, hermano, cantás muy lindo. Por respeto, pero canta horrible. Entonces, ¿quién dice? Yo digo que canto hermoso, no los otros, ¿sí? O soy muy lindo. No, mejor no. No te alabes que sos muy lindo, que sos muy linda. Deja que los otros te alaben y te digan, sos lindo, sos linda. Entonces acá la religión de la Odisea dice, tú dices, no el Señor. Dios no le está diciendo, no, tú dices. Entonces vamos a ver con estas palabras a dónde nos manda la palabra del Señor. Y aquí ya encontramos la pista de lo que es la religión laodicea en Lucas el capítulo 18. Lucas el capítulo 18, en el versículo, como la palabra de Dios de algo complejo, que no es tan complejo, nos manda a lo simple y lo sencillo. Lucas el capítulo 18, el versículo 9, nos dice así, 9 en adelante. Dice, para algunos que se tenían por justos, ellos se tenían por justos, para algunos que se tenían por justos, y menospreciaban a los demás, no tan solo se tenían por justos, sino que también menospreciaban a los demás, el Señor les cuenta esta parábola. 2 hombres
subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el religioso, el que conocía, el que estaba dentro del templo de Dios, dentro de la iglesia, conocía todo. Uno fariseo, el otro publicano, abiertamente pecador, ¿sí? Seguramente se habla de no, yo no soy un hipócrita, no voy a la iglesia porque no soy un hipócrita, me ando portando mal, así que mejor no voy a la iglesia. Uno fariseo, el otro publicano. El fariseo, dice el Señor, oraba de pie consigo mismo. ¿Qué dice la Odisea? Tú dices. ¿Qué dice del fariseo? Oraba consigo mismo, él se estaba hablando a él mismo. No le hablaba ni siquiera a Dios, él pensaba que le estaba hablando, pero se estaba hablando a él mismo. Hablaba consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los demás hombres. Son ladrones, son injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Merezco la salvación. Merezco ser salvo por estas obras, Señor. Es lo que tú mandaste. De hecho, que el Señor, encontramos en su palabra, que sí, es verdad. Todo lo que Él habla acá, destaca, es lo que el Señor dijo. Ladrones, tenemos en la ley, digamos, no robar. Injustos, tenemos que ser justos. Adúlteros, otra parte de la ley. Ni aun como este publicano se compara con el pecador. Esta religión, estas personas son superiores. ¿Sí? Son superiores porque vamos a decir, nosotros podemos ver a hermanos que son superiores. O sea, aparentemente son superiores, son gente superiores, ¿sí? Son disciplinados, son intelectuales, son prósperos, ¿sí? No hacen lo que hacen todos los demás, ¿sí? Capaz que el hermano, digamos, que hay un hermano, el hermano que es más pecador, este hermano, ¿cuántas veces va pecando y cuántas veces va cayendo? Yo me mantengo intacto, recto, santo ante Dios. Entonces, esta clase, digamos, de personas son superiores, ¿sí? No podemos negar eso. Pero en esa superioridad no le alcanza y eso es lo que vamos a ver. Entonces, acá ya detectamos que cuando dice en la religión laudicense, tú dices, es lo que ellos dicen, no lo que el Señor dice de ellos. Entonces, es la religión laodicea y lo vamos a comprobar porque todo nos indica así. Volvamos a Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 17, la otra palabra que nos da pista dice en el versículo 17, tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido. Vamos a entender qué es lo que es la verdadera riqueza en Santiago, el capítulo 2, el versículo 5. Santiago 2.5, ahí nos explica qué es lo que es la verdadera riqueza, que también, digamos, nos puede ayudar a entender lo que es el oro que nos ofrece el Señor. Santiago, el capítulo 2, el versículo 5, dice, amados hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y hereden el reino que ha prometido a los que lo aman? Cuando la palabra de Dios habla de riqueza, está hablando de fe. O sea, la fe es riqueza, es la verdadera riqueza, dice Santiago. Y en el libro de Gálatas, nosotros vamos a ver que cómo opera la fe, en Gálatas, el capítulo 5, en el versículo 6, y esto es lo que da el Espíritu de Profecía en la definición de qué es lo que es el oro que nos ofrece el Señor. En Gálatas 5:6 dice así, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Lo que vale es la fe que obra por el amor. Es decir, el laodicense cree que tiene fe, cree que tiene amor. ¿Por qué?
porque está engañado, está convencido de eso y está autoengañado. ¿Por qué? Porque la fe dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y la fe viene como producto dice la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios, es decir, conocimiento de la palabra de Dios. Información. El laudicense tiene toda la información. El adventista, nosotros nos destacamos, digamos, por encima, digamos, de cualquier hermano de otras iglesias. Tenemos mucha información de palabra profética de todos los ámbitos: salud, profecía, educación, ¿sí? Nos destacamos. Entonces, por ahí el laudicense cree que porque tiene mucha información es una persona de fe, es una persona que conoce al Señor. No. El conocimiento es la unión de información más experiencia, ¿sí? El que realmente está con el Señor Jesucristo, ese tiene conocimiento. Pero el que hay muchos hermanos que tienen solamente información, solamente informan, ¿sí? Están, digamos, informados. Entonces se autoengaña el laudicense porque cree que tiene mucha fe y cree que tiene mucho amor. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido. Y acá viene lo otro, no se vayan de Gálatas. Y dice: y de ninguna cosa tengo necesidad. El laudicense es autosuficiente. ¿Cómo es esto? ¿Por qué no tiene ninguna necesidad? No tiene necesidad ni siquiera de Cristo. Dice ahí en el libro de Gálatas, ahora el capítulo 3, ahí podemos entender cómo era la religión, cuál es el error que ellos cometían, o cometemos. Era lo mismo que le pasaba a los Gálatas. Dice en Gálatas el capítulo 3, dice así: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros, a quienes Cristo fue presentado crucificado? Solo esto quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por haber oído con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo empezado por el Espíritu, ¿ahora vais a terminar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y realiza maravilla entre vosotros, lo hace porque observáis la ley o porque oís con fe. Los Gálatas comenzaron bien por la fe, ¿sí? Por ahí, para nosotros, para poder entender, digamos, los temas bíblicos, el Señor nos ofrece el perdón, que en títulos técnicos es la justificación por la fe, es decir, el perdón por la fe. Luego que nosotros somos perdonados, ¿sí? Ahí viene la etapa, digamos, del arrepentimiento, la confesión, la conversión, el bautismo. Viene la segunda etapa, que es la vida de santificación. Y entonces por ahí, digamos, de acuerdo, digamos, a lo instructor bíblico, se nos ha enseñado de que, bueno, el Señor ya te ha limpiado, ya te ha restaurado, ahora te toca a vos caminar rectamente los caminos del Señor y tenés que obedecer la ley a rajatabla. Y eso se nos enseña. Y nosotros empezamos a caminar el camino del Señor y claro, empezamos, digamos, como los bebés, ¿sí? Primero vamos despacito, caminando de la mano del Padre que nos acompaña hasta que podamos dar los primeros pasos. Y nosotros, esto es lo que hacían los Gálatas. Nos vamos a pedir: Facundo, ven papá, por favor, ven. Vamos a utilizar a mi hijo Facundo. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Vamos caminando con el hijo. ¿Qué es lo que hace el hijo? Nosotros somos el hijo. Nos soltamos de la mano del Señor. Gracias, Facundo. Nos soltamos de la mano del Señor. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que nosotros primero es de la mano y después ya solito. No. Gálatas, insensatos, han comenzado por la fe
¿Y van a terminar por la carne? No. Han comenzado por la fe y van a terminar por la fe. El justo por la fe vivirá. Entonces, en la segunda etapa es la etapa de la santificación, ¿sí?, que es lo que viene en la obediencia, es por la fe. Santificación por la fe, ¿sí? Espero que se haya entendido este punto. Y esto es lo que cometieron el error los Gálatas, y es lo que comete la religión laodicense. Primero de la mano del Señor, después nos soltamos de la mano del Señor y caminamos nosotros y que pensamos que nosotros vamos a alcanzar lo que el Señor nos pide. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo en San Juan, el capítulo 15, un texto muy conocido, pero tremendo. San Juan, el capítulo 15, el versículo 6, dice así, era el versículo 5. Yo soy la vid, 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí nada podéis hacer. Contundente el Señor. Te separas de mí, no podés hacer nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Dice en la Odisea, yo soy rico. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué más dice? Y dice, y no sabes. La realidad de la religión laodicense es que ignora, cree que es algo que no es, y no sabes. Dice el libro de los profetas, mi pueblo fue talado por falta de conocimiento. ¿Sí? Y acá vemos nosotros, ya para entender más, cuál es la religión laodicense, que es como la parábola que el Señor le contó en clases de perdidos, ¿sí? Contó 3 parábolas: la oveja perdida, la dracma perdida, el hijo pródigo. Entonces, el Señor, acá se aplica en el Nuevo Testamento lo que el Señor le dice, el reino de los cielos es semejante, dice, a la dracma perdida. Una dracma, ¿sí?, que era, digamos, es un objeto de valor, que se perdió en la casa, ¿sí?, y había 10 dracmas, se pierde una, entonces la dueña de la casa empieza a buscar a esa dracma perdida y finalmente la encuentra, ¿sí? La dracma perdida está perdida ¿dónde? Dentro de la casa. ¿Está perdida dónde? Dentro de la iglesia. No sabe que está perdida, ¿sí?, pero viene a la iglesia. Qué triste, hermano, venir a la iglesia todos los sábados, tener una religión equivocada y pensar, digamos, que cuando llegue, digamos, el momento final, vos no te salvás, te perdés. Yo estaba perdido, dentro de la iglesia estaba perdido. La dracma perdida, esa es la religión laodicea. Está perdido dentro de la casa. Necesitamos que el pastor nos encuentre, ¿sí? ¿Y cómo nos va a encontrar? Con la palabra. Entonces, dice acá la religión laodicea, y no sabes que eres un cuitado. La palabra cuitado en otras traducciones se refiere a desventurado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros buscamos esa palabra, cuitado o desventurado, nos vamos a encontrar que tiene muchas acepciones. Significa afligido, significa triste, apenado, acongojado, amargado, desconsolado, desesperado, atribulado, sufriente, poco ánimo. El Evangelio, hermano, está hecho para que nosotros seamos felices. ¿Cómo vamos a venir a la iglesia cabizbajo, triste? El Evangelio está hecho para que nosotros seamos felices y es eficaz. Entonces, el laodicense, como tiene una religión equivocada, sí, viene a la iglesia tal vez sonriente,
pero su vida, digamos, es cuitada, es un desventurado, un pobre infeliz. ¿Cómo un pobre infeliz teniendo, digamos, el tesoro de la salvación? No, el Evangelio es para que nosotros seamos felices. Entonces dice, tú no conoces que eres un cuitado y miserable. ¿Qué significa miserable? El miserable es el que no tiene ni para comprarse un pedazo de pan. Miserable, totalmente miserable. ¿Qué es lo que le está diciendo el Señor a la iglesia de la Odisea? No, todo lo que vos tenés, no tenés nada para salvarte. No te alcanza para salvarte. Todo lo que vos hacés no te alcanza para salvarte. Eres un cuitado, miserable, pobre. Ya habíamos visto que la riqueza es la fe, que obra por el amor. Entonces lo que el Señor le está diciendo es que no tenés fe, no tenés amor. ¿Sí? Eso es lo que le está diciendo, ese es el mensaje. Es pobre, ciego. ¿Sí? Volvemos a confirmar que la religión laodicense es la religión de los fariseos. Vamos a buscar en el libro de Mateo, el capítulo 15. Mateo, el capítulo 15. El versículo 7 al 9 dice así. Mateo 15, 7 al 9 dice. Bien profetizó, Mateo 15, 7. Hipócritas, bien profetizó Isaías de vosotros. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Ahora el versículo 14 dice, hablando de los fariseos, dejadlo. Son ciegos guías de ciegos, y un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. ¿Sí? Entonces el Señor le dice a la Odisea que son ciegos, y a los fariseos le dice son ciegos guías de ciegos. ¿Cómo es esto? Yo te voy a enseñar cómo tenés que salvarte. ¿Sí? Dice el laodicense, dice el ciego. ¿Y cómo entiende cómo hay que salvarse el ciego? No lo sabe. Entonces le enseña a otro ciego, mira, vos tenés que salvarte haciendo esto. ¿Sí? El ciego le enseña al otro ciego cómo salvarse, cuando en realidad está totalmente equivocado. ¿Sí? Por eso dice, ciego guía de otro ciego. Y en el capítulo 13 nos hace otro aporte el Evangelio. En el capítulo 13 del libro de Mateo, el versículo 13 al 16, dice así, Mateo 13, 13 al 16. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque ellos miran y no ven, escuchan y no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, oiréis y no entenderéis, y miraréis y no veréis, porque la mente de este pueblo está entorpecida, han endurecido sus oídos y han cerrado sus ojos para no ver, para no oír con los oídos ni entender con su corazón, para que se conviertan y yo los sane. Viendo la salvación no la ven, oyendo la salvación no la oyen. ¿Cómo es esto? Es más fácil salvarse que perderse. ¿Sabían eso? Que es más fácil salvarse que perderse. En la Odisea, el laodicense hace al revés, predica una religión al revés. Es más difícil salvarse y es más fácil perderse. Es una religión al revés. No, sí, el pago ya está hecho para que nosotros directamente accedamos y tengamos ese derecho al cielo. Pero no, es que es difícil obedecer la ley, no se puede. Separados de mí nada podéis hacer. ¿Cómo que es difícil? Separados de mí. Si te separas de mí, claro que va a ser difícil. Ahora, si andás, digamos, de mi mano, va a ser todo fácil. Ligera es mi carga, dice el Señor. Bien, entonces vamos entendiendo la religión, la Odisea, que es una religión que quiere salvarse con sus obras, con sus propias obras. Y el Señor le dice, no, no es así. Entonces dice Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 17, pobre ciego
y desnudo. Es desnudo. Está desnudo, está perdido. ¿Sí? Pobre, ciego, desnudo. Desnudo ante la presencia de Dios. ¿Por qué está desnudo? ¿Sí? Acá vamos a la parte ya más fuerte, digamos, del tema. Vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a Mateo, el capítulo 22. Acá es tremendo. Mateo, el capítulo 22. Nos cuenta otra parábola, el Señor nos cuenta otra parábola. Dice así desde el versículo 1. De nuevo Jesús les habló en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó el banquete de boda para su hijo y envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos con el encargo de decir a los invitados: la comida está preparada, los toros y los animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a la boda. Esto representa el sacrificio de Cristo y su muerte. El Señor Jesucristo ya ha sido sacrificado por nosotros. Entonces está todo preparado para la boda. Versículo 5. Pero ellos no le hicieron caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros echaron mano de los siervos, los afrentaron y mataron. Versículo 7. Al oír esto el rey se enojó, envió su ejército, mató a esos homicidas y quemó su ciudad. Esto es una profecía cumplida en los primeros invitados fue el pueblo de Israel, y esto se cumplió, el ejército este es el ejército romano, que se cumplió en la destrucción de Jerusalén en el año 70, y Israel fue destituido como pueblo de Dios. Vamos a la segunda etapa, versículo 8. Entonces dijo a sus siervos: a la verdad, el banquete está preparado, pero los convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad al banquete a cuantos halléis. Salieron los siervos por el camino y juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, y la sala se llenó de convidados. ¿Qué significa este versículo, el versículo 10? Que la salvación está ofrecida para todos, malos y buenos. Los siervos fueron y llamaron y entraron malos y buenos. ¿Qué quiere decir esto? No importa el pecado que hayamos cometido. El banquete, el sacrificio ya ha sido hecho, ya ha sido pagado. Entonces, este versículo nos da el entendimiento de que todos tenemos que ser salvos, no hay por qué perderse, malos y buenos. Bien, versículo 11. Cuando el rey entró a ver a los convidados, vio allí a un hombre sin vestido de boda y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda? Dice, pero él cerró la boca. Acá está la evidencia de que es más fácil salvarse que perderse, ¿sí? No tenía justificativos para haber entrado a esa boda sin el vestido, porque el rey había preparado un vestido especial para cada uno de los invitados. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Simplemente aceptar ese regalo, vestirse con ese vestido y estar apto en la boda, en la presencia del rey. ¿Qué ha pasado con este que no estaba vestido de boda? Ha entrado como él ha querido, con su vestimenta toda andrajosa, impresentable, que representa, digamos, a nuestra vida, y se ha presentado así. ¿Quería ser salvo de esa manera? No. Este estaba perdido, no estaba vestido con el manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que nos dice esto, hermanos? Esto nos dice que al entender la salvación, al entender la luz de la potencia, nos da el anhelo, ese fervor de ir
a decirle a los que no han escuchado de la salvación que el Señor tiene un vestido preparado para él. ¿Cuántos de los que están aquí no quisieran que ir y contarle a sus familiares y quieren que sean salvos y decirle, el Señor tiene preparado un vestido para vos para que seas salvo, ¿sí? Ya sea familiar, esposo, esposa, hijo, padre, madre, abuelo, vecino, amigo. Entonces, por ahí, yo lo que decía es que algunos que predican están con el látigo, hay que salir a predicar, hay que salir a predicar. ¿Qué van a salir a predicar si no entienden, la salvación? Pero cuando nosotros entendemos la salvación, vamos a desesperarnos por ir a contarle a nuestros familiares, a nuestros amados, a nuestros conocidos, que hay un vestido preparado para cada uno de ellos, para cada uno de nosotros. Queridos hermanos, acá ya estamos terminando este mensaje que estaba relacionado, habíamos dicho, con Jacob, porque Jacob venció, ¿sí? Y este mensaje es para que nosotros también venzamos en el Señor, no con nuestras obras. Por eso en esta mañana de sábado yo quisiera preguntar a aquellos que aún no sabían de este mensaje y de que el Señor tiene un vestido preparado, ¿sí? Y cuando nosotros tenemos un mensaje, tenemos que aceptarlo. Señor, yo quiero que hoy tú me vistas con tu vestido, con tu manto de justicia. Hoy es el día de la salvación. Yo quiero. ¿Cuántos son los que aún no han recibido esta vestimenta de salvación en su corazón, hermanos? Tomen esa decisión ahora mismo. Yo quiero ese vestido, ¿sí? Quiero que se pongan de pie. Y aquellos que ya lo han recibido por la fe, ya habían entendido, reafirmar nuevamente que la salvación y la gloria le pertenece a nuestro Dios, no a nosotros. Por eso en el libro de Filipenses dice, aquel que empezó la obra, Él la perfeccionará. El Señor va a perfeccionar la salvación, solamente tenemos que descansar en Él. Vamos a hacer una oración, queridos hermanos, para finalizar este mensaje. Eterno Padre, Señor, te damos gracias porque nos diste entendimiento, nos diste la comprensión del mensaje que le das a tu iglesia, a tu amada iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos ofreces la verdadera fe, el verdadero amor, que es tu oro refinado en fuego. Te damos gracias, Señor, porque tú ofreces el colirio, que es el Santo Espíritu, que nos puede ver nuestra necesidad, que somos unos miserables, que nada de lo que hagamos nos alcanza para ser salvos, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese vestido. Te rogamos, Señor, que nos ayude a apropiarnos de tu vestimenta, de tu salvación. No queremos estar desnudos cuando tú vengas, Señor. Necesitamos vestirnos con tu manto de justicia. Padre Santo, te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, de los presentes, que tu Santo Espíritu haya obrado en sus mentes para ser salvos, Señor, y vivir la salvación como tú deseas, en felicidad y en amor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos. Amén.